En este video vamos a ver el capítulo de distorsión. La información puede sufrir diferentes tipos de distorsión cuando se transmite de un punto a otro, independientemente del medio de propagación. Podemos dividir la distorsión en dos grandes grupos, como puede ser la distorsión lineal y la distorsión no lineal. La distorsión lineal, de acuerdo con la teoría de Fourier, aunque no se aplica directamente a señales aleatorias, sí se puede considerar que una señal aleatoria es una señal no periódica, por lo que, como resultado, tiene un espectro compuesto por un número infinito de componentes que para algunos casos se podría considerar como un espectro continuo. Lo anterior implica que, si se quiere transmitir la señal de manera completamente fiel por un circuito o un sistema de comunicación, estos deben tener un ancho de banda infinito. Esto es irreal, ya que ningún circuito o sistema físico, por simple que sea, tiene un ancho de banda limitado. Vamos a suponer un tren de pulsos, donde vamos desde valores de 0 a 1 volt, representando un 0 lógico y un 1 lógico. Si hacemos un zoom a esta parte del pulso, donde vamos a observar el primer pulso, tenemos esta señal. Esta señal cuyo pulso dura aproximadamente 2 milisegundos y los otros 7 milisegundos dura en valor de 0. Si sacamos la transformada de Fourier de este elemento, podemos observar su espectro, el cual tiene componentes en frecuencias más elevadas que la frecuencia que tenemos aquí, donde podemos observar que toda la señal va desde 0 hasta 10 milisegundos, por lo que la frecuencia simplemente es el inverso de ese valor, nos daría de 100 Hz, que equivale a la primera señal fundamental, segunda armónica, tercera armónica, cuarta, quinta, sexta y así sucesivamente hasta un valor enésimo, donde podemos observar que esta señal con una frecuencia de 100 Hz tiene un ancho de banda de más de 3000 Hz. Ahora bien, vamos a suponer que esta señal va a pasar por un circuito como el que se muestra a continuación, un circuito puramente resistivo donde estas resistencias se toman como elementos totalmente ideales. Entonces, si estos son elementos totalmente ideales, su función de transferencia simplemente va a ser HDS igual a R2 entre R1 más R2, es decir, un divisor de voltaje. Esta función de transferencia es independiente de la frecuencia, puesto que estamos hablando de elementos ideales, por lo que el sistema tendría un ancho de banda infinito y la señal no sufriría distorsión alguna. Pero al emplear elementos reales, cuyo comportamiento es función de la frecuencia, se tiene el siguiente circuito. Aquí tenemos una resistencia y otra resistencia, y su capacitancia e inductancia parásita de cada una de ellas lo transforma en un elemento un poquito más realista, que este es uno de los comportamientos que vimos en algunos de los primeros videos cuando vimos elementos discretos. Ahora bien, si sacamos la función de transferencia de estos dos elementos, lo que vamos a tener es lo siguiente: Z2 de S, donde Z2 es la conformación de la impedancia de estos tres elementos, entre Z1 de S, que es la impedancia que tenemos de esos tres elementos, más la impedancia de estos tres elementos. Entonces, aquí podemos observar que ya nuestra función de transferencia sí va a depender de la frecuencia. Aquí la estamos poniendo en espacio S, pero hay que recordar que S es igual a sigma más J omega. Entonces, podemos afirmar que todo circuito o sistema con ancho de banda finito va a introducir una distorsión lineal. Para que esto quede más claro, vamos a representar en una figura. Esta distorsión puede ser muy pequeñita y puede ser que no se alcance a distinguir en la señal, pero puede existir casos en los cuales la distorsión lineal sea lo suficientemente grande y vuelva a la señal totalmente difícil de procesar. Por ejemplo,
Vamos a tomar nuevamente ese tren de pulsos que teníamos y observamos aquí su espectro, y este espectro pasa por el primer circuito y podemos observar que el espectro se mantiene inmutable, es decir, se mantienen todas las mismas componentes con las mismas amplitudes, por lo que al reconstruir, sacarle la función de Fourier inversa, de transformada inversa de Fourier de este espectro, obtenemos la misma señal que teníamos acá. Pero ¿qué sucede si yo tengo un canal o un circuito o una línea de transmisión cuyo ancho de banda va desde 0, cubre todo este intervalo y llega hasta aquí, de tal manera que estas componentes espectrales se eliminan o se reducen significativamente? Al sacar transformada de Fourier del espectro restante con estos valores en 0, tenemos esta conformación de la señal, que claramente podemos observar que es un pulso distorsionado. ¿Qué pasa cuando el ancho de banda se va haciendo más angosto? Es decir, ahora va desde 0 hasta un poco menos de 1500. Es decir, eliminamos todas estas componentes espectrales. Podemos observar que la señal se ve un poquito más distorsionada. Ahora reducimos el ancho de banda aún más, eliminando las demás componentes, y podemos observar que cada vez el pulso que teníamos acá se va distorsionando más y más. Puede llegar el momento en que el ancho de banda del sistema que estemos utilizando, el medio de propagación, la línea de transmisión, tenga un ancho de banda tan angosto que la señal se va a distorsionar porque eliminamos o minimizamos las componentes espectrales de alto orden, por lo que la señal va a ser difícil de ser recuperada. Cabe destacar que hay algunos sistemas que, aunque introduzca mucha distorsión lineal, la señal todavía se puede recuperar, porque muchos de esos sistemas pueden ser dispositivos que detecten niveles 1-0 o transiciones de un estado 0 a un estado 1 o de un estado 1 a un estado 0, en el cual la forma de ese pulso no tenga mucha relevancia.